Manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí, como les habíamos anunciado, está con nosotros el señor ingeniero Mauricio Salem, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 23 de Suma. Y también estamos saludando ya a Salvador Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por Pachacútec, listas 18. Salvador, bienvenido, buenos días. Bueno, esta va a ser una conversación que nos lleve no solo a conocer, Salvador ha tenido mayor presencia política, pero a conocer quiénes están de candidatos, sus motivaciones y qué piensan de una legislación específica. Así es que, ingeniero Salem, bienvenido, buenos días. Cuéntenos algo de quién es Mauricio Salem, a qué se dedicaba, qué estaba. Usted decía hace un momento, antes de entrar al aire, que había estado en su empresa, qué produce y cómo está mirando esto de involucrarse en la política. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a Salvador a la distancia. Definitivamente que es un gusto poder estar y un honor poder haber sido invitado a este medio de comunicación. ¿Quién soy? Primero, ¿quién soy? Soy un ciudadano de 48 años de edad que ha sido preparado en universidades ecuatorianas. Soy graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy un ingeniero comercial que tiene un diplomado en banca y finanzas, tiene una maestría en administración gerencial y toda mi vida he estado vinculado a la actividad privada. He sido generador de empleo, he sido emprendedor, tengo un negocio de electrodomésticos y distribución a nivel nacional, producto de la crisis y de la especie de persecución que hubo a los importadores durante los pasados 15 años o 10 años. Tuve que cerrar mi negocio y estuve haciendo actividad privada en lo que es bienes raíces, he sido empleado de una institución financiera también. Conozco la parte pública y privada, porque hace 22 años atrás, a mis 24 años de edad, fui gerente de la Corporación Financiera Nacional, cuando hubo el feriado bancario, la crisis bancaria. Todo ese peso cayó sobre mis hombros porque fui justamente el más afectado, porque en la costa fueron la mayor cantidad de bancos que cayeron. Sin embargo, hasta el día de hoy he leído un informe ni de auditoría interna, ni de Contraloría, ni de Fiscalía, ni de ninguna majadería de esas, porque es parte del manejo transparente de los fondos y recursos públicos. Y de allí, básicamente, soy un padre de familia que vive en Guayaquil, tiene 3 hijos, casado hace 20 años, y eso es lo que le puedo decir en la parte personal, y que ha decidido perder la indiferencia, que ha decidido perder la comodidad, entre comillas, de su actividad, porque es de consideración general que si no hacemos algo por el país, si no levantamos la voz, los que generamos, los que pagamos impuestos, lo que hemos vivido de nuestro trabajo, definitivamente perdemos al Ecuador. Salvador, bueno, aquí hay yo diría que hay una posición que viene desde el sector privado y dice: yo quiero ofrecerle al Ecuador mi contingente. Usted ha sido un activista político, usted ha sido un político, ha sido electo, ha perdido también elecciones. ¿Cuál sería la diferencia de ese Salvador Quispe al que ahora busca la Diputación Nacional? Salvador, bienvenido, buenos días. Sí, Francisco, qué gusto saludarlo a usted también. Y saludar a su distinguida audiencia, al ingeniero Salem. El tiempo le enseña a todo ser humano. Las caídas y las levantadas son también una de las universidades de la vida. Y creo que eso nos ayuda mucho para cada día entender mejor y ver qué es lo que se tiene que hacer por el bien de todos. Si bien yo soy una persona que me he dedicado a las actividades de orden político, es verdad, pero también soy un activista social. Yo no me he desprendido para nada del proceso de la CONAIE y toda su cadena hasta la comunidad en la estructura más pequeña de la CONAIE. No me he desprendido del activismo ambiental, no me he desprendido para nada de mi actividad de la agricultura. Soy un agricultor, tengo mi pequeña plantación de cacao, me encanta estar ahí con mi cacao, la podadora, haciendo las actividades
de la huerta, mis plantas de plátano, la yuca, etcétera. Me encantan las orquídeas. Así que todo eso ayuda para complementar una visión clara de lo que se tiene que hacer, ¿no? Apoyado también en las actividades académicas. También tengo mi sociología que adquirí en la Universidad San Francisco de Quito, una maestría en la UTPL, algunas cosas fuera del país, y todo eso sirve para poder ayudar a ver mejor las cosas y tratar de juntos salir adelante de la crisis donde nos encontramos. Aquí tenemos entonces una coincidencia, hay actividad privada, hay formación académica, hay una visión de país y hay opciones electorales. Ingeniero Salem, suma las listas 23 que le han invitado a ser candidato y usted ha aceptado el reto. Tiene una visión, por ejemplo, el de cómo entenderse con la representación que ostenta Salvador, más allá de que ahora van a competir por las listas. ¿Qué visión tiene? ¿Cómo integrarnos? Usted que viene de Guayaquil, ¿cómo integrarnos? ¿Qué plantear? ¿Qué profundizar o qué cambiar en definitiva, ingeniero Salem? Mire, nosotros somos digo nosotros porque estoy invitado a esta elección a participar a través del partido Suma, que hemos coincidido en que debemos presentar las propuestas serias que sean cumplibles y que a su vez sean llevadas adelante a través de personas capacitadas, preparadas. Nosotros somos de la visión que no tenemos que elegir en las listas la irresponsabilidad que han hecho los partidos políticos de elegir a los más populares, a los que meten más goles o a los que bailan más bonito. En este sentido, nosotros hemos privilegiado la capacidad de cada uno de los candidatos, que es lo que ha hecho durante su vida, que tenga una hoja de vida transparente y limpia. No importa si ha tenido actividad política antes o no, porque la política no es mala. Lo malo es los malos que se meten en la política. Y allí, por ejemplo, yo quiero celebrar que Salvador es un ejemplo, por ejemplo, de convicción de sus principios y él ha llevado adelante la pelea de lo que él considera que es llevar adelante una propuesta, una convicción política, etcétera. Él no doblegó a lo que otros dirigentes indígenas en su momento doblegaron y generó resistencia, incluso fue víctima de agresiones. Recuerdo porque yo lo veía a través de la televisión cuando era un ciudadano que no estaba vinculado a la actividad política. Sin embargo, de ello, nosotros en nuestras listas, mi segunda candidata es una mujer indígena de la provincia de Imbabura. Es la doctora Inés Díaz Chirán. Es una mujer que toda su vida ha estado en la parte también de emprendimiento, es una activista social, ¿verdad? Y hemos privilegiado justamente la importancia, primero de la mujer y segundo de la mujer indígena. Ahí está la respuesta a su pregunta de que efectivamente tenemos cómo coincidir todos los sectores sociales, culturales, de visión política, siempre y cuando creamos que el Ecuador tiene que ser un país de oportunidad, que tiene que ser un país de progreso, que tiene que ser un país del respeto a las libertades y que tiene que ser un país de visión de que queremos llegar hacia el primer mundo y no ser un país que del tercer mundo quiera bajar a donde otros países lamentablemente han llegado. Salvador, se podría decir que Pachacute sí intenta salir de un etnocentrismo, si tiene opciones también con el resto, o hay sectores que quieren mantener esa parte. Mauricio Salem dice, no, yo admiro esa lucha, esa perseverancia, pero hay la posibilidad democráticamente de ampliar eso. La visión suya, Salvador, me consta, ha sido de ampliarla. ¿Se puede ejecutar desde eso, Salvador, desde la Asamblea? ¿Cómo coincidimos en democracia, digamos? Por supuesto, Francisco. Todas las actividades en la vida son mejorables. Actividades, propuestas que vienen desde el mundo indígena y las propuestas que vienen desde otros sectores. Cuando yo era conscripto, mis superiores me decían, cuando hacíamos las cosas bien, me decían, ya parece, pero falta. Y yo llevo siempre esa frase. Hacemos las cosas bien, pero siempre faltará. Y no solamente a los indígenas, a todos. Sin embargo, yo quiero recordarle, mi estimado Francisco, nosotros nos proponemos a construir un Estado plurinacional, que no lo decimos ahora, lo dijimos hace 30 años. Poco se acogía esto hace 30 años, de a poco nos han aceptado. Hoy
tenemos una constitución que le reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Reconocer esa enorme diversidad ecuatoriana, no solamente desde el punto de vista social, cultural, político, económico, también esa diversidad de la naturaleza, los distintos pisos ecológicos existentes, lo que le hace fortalecido al Ecuador para su producción, etcétera, etcétera. Así que esa es la visión que tenemos. Claro que tenemos que seguir trabajando, pero Pachacuti no tiene este dato. Para darle una idea, no es que los candidatos de Pachacuti todos somos indígenas, porque se podría pensar de que Pachacuti está encerrado ahí en su mundo indígena. No, no, no. Mi segunda de la lista nacional de asambleístas es la arquitecta Patricia Sánchez, una guayaquileña. El tercero de la lista nacional de asambleístas, el doctor Ricardo Vanegas, hermano del penalista guayaquileño, abogado consulto Héctor Vanegas, ¿sí? Guayaquileño. Y así podría señalar, lo que da cuenta de que no es cierto que Pachacuti está metido solamente con su grupito de los indígenas. No es verdad. Lo que pasa es que algunos que buscan que Pachacuti cometa errores nos dan diciendo que el Pachacuti es solo de los indígenas. Pero el Ecuador a esta altura del tiempo sabe que el Pachacuti es pluralista. Le gusta reconocer, valorar y desde allí salir adelante formando y forjando y construyendo la unidad en la diversidad. Juntémonos, decimos nosotros, juntémonos todos, los del campo, los de la ciudad, los que estudiaron, los que no estudiaron, los empresarios, los no empresarios. Juntémonos todos, hagamos una gran minga nacional y salgamos de esta crisis moral, ética, ambiental y sobre todo económica en el que nos han dejado los gobiernos que ya han pasado. Ahí hay una visión entonces, Mauricio, de la plurinacionalidad. Muchos se preocupan también por esa propuesta que ya está en la Constitución, dicen, pero es que esto puede generar estados pequeños dentro de este gran estado y puede chocar con el concepto de democracia, de que todos seamos tratados de la misma manera, pero nos pueden decir aquí hay una discriminación positiva y que nos puede llevar a eso. ¿Qué visión de Estado tiene Mauricio Salem? Bueno, la visión de Estado, la que dije al comienzo cuando empezamos, una visión de un Estado acompañador, facilitador, un Estado que acompaña al ciudadano, no que lo regule, no que lo limite, no que le comience a decir dónde tiene que estudiar, no que le tenga que decir qué es lo que tiene que hacer, solamente las actividades que puede desarrollar. Yo en ese sentido considero que el Ecuador, la gente, lo que más valora es su libertad al trabajo, su libertad a poder decidir, el joven que quiere estudiar, saber qué es lo que quiere estudiar, que el Estado sea un acompañante de ese joven para decirle, mira, el país necesita, por ejemplo, técnicos en refrigeración, técnicos en electricidad, que hay deficiencia de esos técnicos. El día de ayer yo me he encontrado y he estado conversando con un ingeniero mecánico graduado hace 2 años, cuidando carros afuera del lugar donde duermo. Y le digo, ¿y por qué tú estás aquí? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Me dice, mire, yo soy una persona graduada con méritos. Fui a buscar trabajo y lo primero que me piden es experiencia. ¿Cómo puedo tener experiencia si yo recién acabo de graduarme? Tengo que hacer mi vida, tengo que comer todos los días. Y de allí es que yo tengo una visión de un país incluyente, de un país generador de oportunidades, que el joven pueda decidir qué estudiar y que el joven pueda encontrar un trabajo, que fue lo que yo le comentaba antes de la entrevista, lo que motivó a aceptar esta invitación, a participar en esta elección, de que ya mis hijos me dicen, papá, ya no hay oportunidades en el país. Quiero ir a abrir horizontes, quiero ir a abrir fronteras a otro lado. Y ellos tienen capacidad, son personas inteligentes, igual que el ingeniero mecánico de ayer que me encontré, Rubén. Y me dijo, mire, es desesperante. Y vendía, aparte de cuidar carros, vendía aguacates. O sea, eso es lo que está haciendo un ingeniero mecánico hoy en el Ecuador. No hablemos de la ruralidad. Por ello es que yo siempre he dicho, la generación del primer empleo tiene que ser una política de Estado, que le dé, así como le da a los de capacidades especiales, la posibilidad de poder integrar la nómina de una empresa por decreto o por ley, debería también generarse por ley que se le dé la oportunidad al empleo joven, al primer empleo,
con beneficios tributarios, porque esto es un dar y dar. Hay gente que puede dar mucho, pero lamentablemente se le exige experiencia para poder implementar. Pero a un asambleísta, solamente con tener 18 años, ya puede ir a la asamblea a legislar. Esas son las barbaridades que ocurren en el Ecuador y eso es lo que tenemos que ir a cambiar. Salvador, aquí hay una visión entonces de plantear una reforma laboral, una urgente reforma laboral que se debate. El código del 38 del siglo pasado parece que tiene dificultades, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, frente a las nuevas oportunidades, ¿cuál sería la visión de Pachacútec para la reforma o mantener el código y generar algo adicional? ¿Cuál sería la visión, Salvador? A ver, mi estimado Francisco, tuve una llamada y se me cortó, no lo escuché todo, pero yo sí quiero contar un poquito las propuestas que tenemos. Yeah. Este rato el Ecuador vive una crisis, no topemos las otras crisis, voy a topar la crisis económica. Si no reactivamos la producción, mi estimado Francisco, no vamos a salir de la crisis económica en la que estamos sumidos. ¿Cómo salir de esta crisis? El Estado no puede ofrecer el empleo para todo el mundo, no hay cama para tanta gente. Necesitamos garantizar, ayudarle a la juventud, a aquel ingeniero mecánico que está comentando el ingeniero Salem. Aquel ingeniero no necesariamente tiene que andar buscando trabajo en algún lado. Aquel ingeniero puede generar su propio empleo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no tienen, entre otras cosas, no tienen el capital para poder comprar los equipos, las herramientas, montar su propio taller y poder atender y poder generar, poder producir y poder ayudar a la economía. ¿Por qué no tienen el capital? Porque los créditos hoy por hoy están a una tasa de interés del 17, del 20, del 25. Si fuera para un pequeño negocio, hasta el 30%. ¿A quién le sirve ese crédito? Necesitamos una política crediticia que le permita a ese ingeniero mecánico acceder a un crédito a una tasa de interés como en cualquier país dolarizado. El Ecuador vive con el dólar más de 20 años. ¿Por qué tenemos que seguir con una tasa de interés como cuando estuvimos con el Sucre? Necesitamos ajustarnos como cualquier país dolarizado. Sus tasas de interés deben estar por debajo del 5%. Pero ¿y eso se podrá hacer desde la legislatura o generar una ley para fijar tasas de interés, Salvador, o generar las condiciones para que el costo del dinero baje? Por supuesto que el Estado tiene que regular estas cosas. Yeah. Que no me vengan mañana a decir, no, es que eso solo tiene que regular entre los mismos que ofrecen ese servicio. Y yo pregunto, ¿y por qué en Panamá? ¿Y por qué en Estados Unidos? ¿Y por qué en Perú y en Colombia las tasas de interés están por debajo del 5%? ¿Por qué en el Ecuador tiene que llegar hasta el 30%? Hay muchos mecanismos y lo vamos a hacer. Obviamente tendrá que venir la ley para esto. La ley tendrá que decir quiénes son los reguladores. Esa junta bancaria que hoy existe, puesta por los sectores financieros privados, utilizándole al gobierno, tendrá que revisarse, la ley tendrá que orientar eso, tendrá que utilizarse el banco, todos los bancos públicos, para inyectar recursos a esos bancos públicos y ordenar a sus administradores a ofrecer créditos por debajo del 5% a quienes necesitan para llevar adelante un emprendimiento. Estas cosas tienen que orientarse, de lo contrario estamos fregados, vivimos trabajando solo para el banquero y eso no tiene ningún sentido. Tiene usted experiencia en financiamiento, en créditos, usted nos comentaba de su juventud y nada menos que en una crisis, ¿no? Este es un momento de crisis. La dolarización ha salvado que esto no siga hacia el precipicio, ha sido una especie de muro. Pero Salvador dice, sí, el Estado tiene que regular y legislar para eso, darle normas claras a la Junta Bancaria. El propio gobierno está planteando una reforma estructural, más que estructural, darle una independencia al Banco Central. ¿Eso significa entonces que se puede fijar las tasas? Salvador ha dicho, sí, el Estado tiene que hacerlo y además a la baja. Desde su experiencia, si se presenta un proyecto de ley así, ¿cuál sería el debate y cómo plantearlo
para que sí baje el costo del dinero, en definitiva. Así es. Bueno, es definitivamente una necesidad que el costo del dinero baje en el Ecuador. Bien. De allí yo debo aceptar mis limitaciones, por ejemplo, si tengo que tratar el Código de la Salud. No conozco, no soy médico, no conozco las particularidades, las puntualizaciones de ese código. Habrá temas que son generales que sí lo puedo revisar, sí me puedo asesorar, pero habrán otros que no, porque son muy técnicos. En este caso es un tema técnico. Yo ahí, por ejemplo, difiero en el caso de tener que, y lo dije antes de esa intervención, de que yo estoy en contra de la regulación. Yo estoy en contra más bien del acompañamiento, de que el Estado sea facilitador del ciudadano. Y definitivamente que las tasas tienen que bajar, pero no tienen que bajar por decreto, porque ese rato que bajan por decreto simplemente se puede generar un sismo bancario, financiero en el Ecuador. ¿Los recursos, cree usted? Y no, es que es un negocio al final del día que tiene que tiene que estar en función del costo. El costo del dinero está en función del riesgo del país. La imposibilidad del joven hoy, la imposibilidad del agricultor, del pescador, del artesano, que es lo que yo he venido sosteniendo desde el momento en que ya empecé a hacer pública mi candidatura. El problema es que hoy está en una central de riesgos que ha sido mal manejada en el Ecuador, y la calentura no está en la sábana, la calentura está en la raíz. El costo del dinero no solo es caro porque el dinero es caro en el Ecuador, porque somos uno de los países más caros no solo de Latinoamérica, sino del mundo, sino porque hay en la banca pública, y es lo que yo me comprometo a fiscalizar porque conozco lo que ocurre y sé cómo hacerlo. En la banca pública, tanto para el gran empresario como para el pequeño agricultor, uno va a la banca pública y las tasas de interés efectivamente son del 18, 19 y 20%. Aparte, en los corredores hay los duendes que le cobran comisiones y coimas para poderle tramitar el crédito, si no el crédito no avanza. Son mafias que están enquistadas en las diversas instituciones públicas que yo voy a ir a romper porque hay que poner el cascabel al gato y decirle la verdad del Ecuador. De allí es que así, a mí sí me preocupa, y bueno, y de allí ya hay una diferencia, porque estábamos ya coincidiendo mucho con Salvador, yo ya estaba medio preocupado. De que no, era bueno, sí, pero aquí hay dos visiones también del rol del papel. Y habrán cosas en que estaremos de acuerdo y habrán cosas que no. Esta es una, por ejemplo. Claro. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que decirle al mercado, las tasas van a fijarse en tanto por ciento, porque ese rato o quiebran los negocios, o se cierra el crédito, o los capitales se van. Es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando regula la circulación del dinero. Usted vio ese impuesto a la circulación de capital. No, pero hace 20 años atrás el ICC se quiso regular el tema de la circulación para inventariar, y lo que hizo fue llevarnos a un feriado bancario. Ayudó más a la crisis. El tema de la salida de divisas también está impidiendo que entren divisas. No está impidiendo que salgan, porque las divisas si tienen que salir, salen y punto. Pagan su 5% y se fueron. Entonces, esos impuestos perversos son los que nosotros tenemos que ver para ir bajando y bajar los costos operativos de la banca pública. ¿Cómo? Haciendo una fiscalización y llamando las veces que sea necesario a los directores y presidentes y gerentes de esas empresas para decirle por qué usted tiene una estructura tan pesada y tan costosa que hace que los intereses sean. Pero ahí uno podría plantear también, ingeniero Salem, la necesidad de que la banca pública, esa sí se la puede regular, porque en último de los casos se la puede subsidiar, pero y ese subsidio deberá venir de alguna parte. Es que exactamente, ese es el problema, que nosotros nos hemos acostumbrado lamentablemente, y no estoy en contra por si acaso, porque lo ideal hubiera sido no tenerlo. Lo necesario es tener subsidios, porque la condición social y económica del país, los políticos sinvergüenzas que se han llevado la plata nos han llevado a que el ciudadano tenga que pagar la farra de los políticos y de los funcionarios públicos. Entonces, hay un latrocinio de 350 millones en la refinería del Pacífico, súbele el impuesto. Hay un latrocinio de los hospitales y robo de súbele el impuesto. ¿A cuenta de qué tenemos que pagar la farra de los funcionarios públicos? Eso tiene que acabarse. Claro, podrían decir, Salvador, a cuenta de que les eligieron, de que están ahí. Pero, claro, el Estado puede ser distinto. De la experiencia, Salvador, de ser prefecto, de poder manejar ese presupuesto con escasez, ¿se debe o no mantener los subsidios? Y desde la legislatura, ¿se podrá legislar para que los consejos provinciales, las alcaldías, los GAD en definitiva, tengan un rol mucho más cercano porque están más cerca a la población? Por supuesto, Francisco, pero yo quiero simplemente ratificarme en lo que he dicho. Necesitamos un Estado que nos ayude. Leyes han habido en cantidad,
gobernantes hemos tenido toda la vida. Ideas de querer sacar de la crisis al país lo han dicho todo el tiempo. Todas esas políticas que han estado ahí, aplicadas desde el libre mercado, en la práctica los resultados están a la vista. 5 millones de ecuatorianos desempleados. La banca en los tiempos del correísmo ganó 3 veces más de lo que ganaba antes. Este sistema, así como está, no ha funcionado. Y lo único que han aprendido los gobernantes es que cada vez por estas políticas hay un déficit económico y entonces han aprendido, los unos vuelven la mirada a la China para pedir plata a la China y los otros vuelven la mirada al Fondo Monetario para pedir plata. Así no vamos a ningún lado. Tenemos que garantizar la producción nacional y nosotros apostamos para eso y necesitamos varias herramientas, pero una de ellas es la política crediticia. Y vamos a eso. De lo contrario, seguiremos diciendo que no se puede regular por decreto. Yo respeto esos criterios, pero eso ya se ha hecho, eso hemos visto. Desde que tengo uso de razón, eso hasta ahí. El Estado sí sirve cuando los bancos quiebran para que venga el papá Estado a salvar a los bancos. Lo que vimos en marzo del 99. Yo fui presidente de Cuarunari y lo vi muy de cerca. ¿Sí? El Estado, el papá Estado no sirve cuando se trata de dar un subsidio, pero el papá Estado sí sirve y hay que acogerse cuando hay que aprobar una ley de, entre comillas, fomento productivo para que, a cuento de generar empleo, en agosto del 2018 aprobaron una ley que de empleo no generaron nada, pero sí se perdonaron alrededor de 2.500 millones de dólares de multas, de impuestos, recargos, ¿ya? De intereses, quienes no pagaron impuestos en su momento. Entonces, no, el Estado tiene que servir no solamente cuando les conviene, tiene que orientar siempre para estas funciones. Y claro, los organismos descentralizados, municipios, prefecturas, tienen la posibilidad de trabajar más de cerca con la ciudadanía porque están en el territorio. Y entonces tiene que funcionar el principio del Estado descentralizado. Porque si bien eso está en la Constitución, pero en la práctica los municipios, las prefecturas no tienen pues esa autonomía que dice la Constitución. Ahí tenemos que pasar sujetos a lo que si el ministro de Finanzas te hace la transferencia, no, es más, nos quitan el IVA, los recursos que se generan por IVA y va a parar en las cuentas del gobierno nacional. Y para que eso nos devuelvan hay que estar haciendo cola en el ministerio. ¿Cómo así? Estas cosas tienen que revisarse porque los municipios, los GAD en general, trabajan en el territorio mucho más cerca de la gente y el gobierno nacional no tiene que ser el que ande sembrando el café en el territorio. Pues. El gobierno nacional pero ahí, Salvador, hay también ejemplos de consejos provinciales y municipios que se gastan casi todo en salarios, que no han invertido en esa cercanía de la población y que no han optimizado los recursos que les corresponde, lo poco que a veces les toca, solamente en gastar en otras cosas y no en el desarrollo de sus ciudades y de su provincia, Salvador. Bueno, ahí es cuando se necesita de una Contraloría con mano dura, hacer que se hagan bien las cosas. Yo personalmente aprendí, gracias a Dios, me tocó ser prefecto en tiempos de crisis profunda. Y de confrontación. Porque Correa a mí me cerró las puertas, a mí Correa me cerró las llaves. Y sin recursos pudimos hacer mucho y le convertí a mi provincia, Zamora Chinchipe, en una provincia exportadora de café y de cacao. Y eso es lo que hay que seguir fortaleciendo. Y a darle un valor agregado. Y ahora me alegra ver en mi provincia a gente que está produciendo, dando un valor agregado al cacao. Entonces, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Mauricio, ahí hay una propuesta de un ejemplo de alguien que lo ha hecho, que está encaminado, pero también vale la pena revisar. O sea, el Estado tiene que estar, usted nos ha dicho, no, eso hay que permitir otras, hay que hacer una legislación que garantice otras cosas para que baje el costo del dinero. Pero también acercarnos a lo que significa esta estructura del Estado a través de los GATS, de los consejos provinciales, los alcaldes y las juntas parroquiales incluso. Mauricio.
Francisco, el tema, y ahí ya hay otra diferencia, y es bueno que existan esas diferencias porque tenemos visiones aparentemente de desarrollo, de progreso, de empleo, de producción, pero las formas son las que posiblemente estemos en desacuerdo. Yo ratifico que yo no estoy de acuerdo y no hubo Estado más regulador que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Reguló todo. Reguló tanto que formó un Consejo de Participación Ciudadana para tener secuestrados los poderes centrales en un solo sitio y de allí poder dirigir el Estado. Acordémonos que se reguló tanto que hasta supimos de que el jefe de Estado era jefe hasta de la función judicial. O sea, no nos olvidemos, como dijo alguien, prohibido olvidar. Entonces, en el caso de Salvador ha tenido la oportunidad yo jamás, es primera vez en mi vida que estoy participando en una actividad política, en una actividad electoral. Él ha tenido, como ha dicho, la oportunidad de ser prefecto ya. Ha sido 2 veces legislador, en 2003 y 2007. Y él sabe, en 2 gobiernos totalmente opuestos, él ha sido parte de esa legislatura, no parte del gobierno, sino parte de la legislatura. Y él sabe cómo son las cosas y cómo se manejan ahí. Por eso que hay que tener cuidado con lo que se dice al momento por ganarse unos votos, cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que se propone. Porque si vamos a decir que mañana vamos a proponer una ley en que la tasa de interés para todo el mundo va a ser automáticamente por decreto, así como no se puede generar por decreto empleo, tampoco se puede generar por decreto tasas de interés, porque simplemente los recursos se van a ir y el depositante es el que va a ser perjudicado. Porque así como las tasas de interés tienen que bajar para el préstamo, asimismo el que está ahorita viviendo de sus intereses va a comenzar a bajar las tasas de intereses para el que recibe intereses. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber exactamente lo que se propone. Por eso que yo he dicho, pensemos en el ciudadano de a pie. En mi propuesta está un borrón y va de nuevo de la central de riesgo, por ejemplo. Y me dicen que estás loco, ¿cómo va a haber el borrón? Sí hay que eliminar la central de riesgo y retomarla, reformarla para que bajo nuevas condiciones un ciudadano común pueda ser reportado a esa central. Porque hoy el reporte a la central de riesgo lo que hace es satanizar al ciudadano. En otras partes del mundo, el que emprende un negocio y se equivoca, lo llaman de los bancos para darle un crédito, porque ya tiene experiencia, ya se equivocó, ya sabe cómo no tiene que hacer las cosas, cómo tiene que mejorar. Aquí en el Ecuador, uno no tiene historial de crédito, no es sujeto de crédito. Uno no tiene experiencia, no es sujeto de crédito. Uno tiene experiencia, no es sujeto de crédito. Y el Estado ha llevado a la gente a caer en la central de riesgo porque no pagó su cuota celular o porque no pagó su electrodoméstico. Entonces vamos metiendo a la población en un saco del cual no pueden salir. Entonces hay que regular, eso sí, poner una regulación especial para que el ciudadano, bajo ciertas condiciones, pueda ser reportado a una central de riesgo. Y hubo alguien que me preguntó, ¿y entonces cómo hacen para analizar el historial crediticio? Ese historial crediticio está mezclado entre los buenos, los medios buenos y los malos. No pueden pagar los buenos. Pero borrarles el historial crediticio también a los más delincuentes no valdría. Es que no podemos. Alguien tiene que por lo menos tamizar y saber con qué estamos tratando. La central de riesgo tiene que ser informativa y no tiene que ser una cadena perpetua para el ciudadano. Yeah. Eso es lo que está pasando. En el Ecuador, el hecho de borrar la central de riesgo o eliminar el historial crediticio no va a ser que el que otorgue el crédito va a estar en indefensión, porque no tiene que analizar historia. La historia no es una condena para el ciudadano. Uno tiene que analizar ideas. Si yo me equivoqué ayer y estoy en la central de riesgo, ¿a usted le parece justo que si yo tengo la mejor idea del mundo no tenga acceso a un crédito? Eso es injusto. O porque hayan unos cuantos delincuentes, usted sataniza a todo el resto que es bueno y que no ha podido, a la madre que fue despedida injustamente del trabajo porque las mujeres son las que han sufrido las consecuencias de esa mal llamada ley humanitaria, que lo que hizo fue despedir a la gente sin pagarle sus beneficios. Esa mujer que tiene que ahora educar a su hijo, tuvo que comprar tablet para que le lleguen las materias por internet, tuvo que gastar más luz, tuvo que hacerse cargo de sus hijos o encargar a sus hijos a otra persona. No puede pagar su cuota y ya está, en cadena perpetua financiera. Eso no puede darse en el Ecuador. Y esa es la propuesta que yo. Bueno, Salvador, ahí hay una propuesta adicional que se complementa con la relación del ciudadano, ¿no? Se complementa, yo le he hecho reflexionar y le he pedido que me diga, ahí pueden también usar muchos que lo que, más que equivocarse o no les fue bien, lo que han ido es en una cadena, sobre todo con la banca pública, en una cadena de esquilmarle los recursos para que esto no se pueda hacer. Pero ahí
también topó Mauricio un tema que es importante, el Consejo de Participación Ciudadana. Ese que ayer no pudo votar la Asamblea para por lo menos limitarle su accionar. Volvieron a juntarse Alianza País entre correístas y morenistas para no permitir que eso pase. ¿Cómo hacer para que la participación ciudadana no se estatice entonces, Salvador? Bueno, en eso los ciudadanos tenemos que empoderarnos de eso, ¿sí? Y hay que trabajar mucho en eso. Pero yo quiero recordarle algo. Mire, es verdad que Correa, con su grupo, aprobó una constitución que le dio muchos poderes al presidente de la República. Tenemos un Estado presidencialista hasta más no querer. Y hay que revisar aquello. Pero una cosa es tener el control de todas las funciones y hacer lo que quieren a efectos de nombrar a las autoridades de control, superintendentes, etcétera, etcétera. Otra cosa muy distinta es haber dictado, por ejemplo, volvamos otra vez al tema política de crédito. Yeah. ¿A cuánto bajó las tasas de interés el gobierno de Correa? ¿Topó eso? ¿Acaso este rato tenemos una ley que diga las tasas de interés son a un dígito? ¿Dónde está esa ley? Pero no Salvador, existe. ¿Por qué? al único que le eso. obligó a tener una tasa preferencial fue al Seguro Social y está a punto de quebrarlo. Necesitamos garantizar eso trabajando muy integralmente, pero la verdad es que Correa no hizo eso. Correa lo que hizo fue meterle la mano al BIES y llevarse la plata del BIES. ¿Se acuerda que no quería pagar un monto? Creo que el 40%, que debían, etcétera, el 40%, etcétera. Sí. A eso se dedicaron. Y claro que el BIES va a quebrar, pero no porque está prestando la plata a tasas de interés bajos. No, por Dios, Francisco. Porque se el robaron. BIES está quebrando porque los gobiernos de turno le han metido la mano al BIES y se han llevado la plata que quieren cada vez. Pero son 11.000 millones de dólares los que están, ¿no? Las tasas de interés. ¿Perdón? Son 11.000 millones de dólares que tienen en papeles del Estado. Ya. Pero no está quebrando el BIES por prestar plata a bajas tasas de interés. Yeah. El BIES debería invertir. Por ejemplo, el BIES debería hacer una asociación, ¿sí? Y en asociación con el Estado debería encargarse del campo Sacha, para explotar el petróleo del campo Sacha. Y no seguir pagando a las empresas privadas para que nos den sacando un barril de petróleo a un costo de $42. Pero no le distorsionamos el rol de la institución. Para sacar ese barril. Salvador, no le distorsionamos el rol que debe jugar el BIES si le ponemos también al tema petrolero, o solo vía inversiones la propuesta. Por supuesto, ¿para qué sirve? ¿Para qué tiene la plata guardada? Yeah. Cuando usted tiene un poquito de dinero para invertir, pues en algo, ¿no verdad? Si el BIES tiene el dinero en asociación, debería invertir para tener ganancias y que esas ganancias sirvan para mejorar los servicios que ofrece la Seguridad Social ecuatoriana. Así de sencillo, pero no lo hacen. Y ahora nos dicen que no tienen dinero, no porque han estado prestando a un crédito a una tasa de interés bajo, no, sino porque se han llevado la plata cada vez que han querido. Por eso es que hay que revisar una serie de cosas ahí en el BIES. Y entonces ¿Quién maneja el BIES? ¿Quién gobierna el BIES? Etcétera, etcétera. Sí, entonces ahí habrá que ver la legislación. Tienen que bajar. La fiscalización. Ahí hay una, dice, sí, ese es un tema de... Pancho, si no bajan las tasas de interés, vamos a seguir en lo mismo. Aquí se ha hecho todo, menos bajar las tasas de interés. Esa es la verdad. Los banqueros han ganado cualquier cantidad de plata, mientras el resto de los ecuatorianos, si sacamos un crédito, no nos alcanza ni siquiera para después devolver. ¿Por qué estamos en la central de riesgos? Sencillito, pues. Estamos en la central de riesgos porque es una tasa de interés tan alto y no nos alcanza para devolver. Nos atrasamos y vamos a la central de riesgos. El fondo es ese. Ahí hemos coincidido. Mauricio, sí. El fondo. Mauricio, ahí hay dos propuestas además. La una que es esto de tratar la ley de seguridad social y su banco, que es el BIES,
la relación de los recursos del BIES. Salvador dice, vean, si hay que invertir en petróleo, invirtamos. Hay algunos que dicen, bueno, cuando está bien el negocio del petróleo, vale invertir. Pero si nos metemos en un negocio que puede caer, también corre riesgos. Y usted que ha trabajado en esto, esos riesgos debería correr la seguridad social, debería haber la inversión de ese gran ahorro de los trabajadores a nivel nacional, de los que tenemos suerte de trabajar, diríamos así, Mire, con todo lo de ley. Debería servir también entonces, como Salvador nos dice, para desarrollar incluso el área petrolera. Mire, Francisco, ahí hay otra coincidencia. Yo he dicho que las tasas tienen que bajar. Yeah. Lo que no he dicho es que se tienen que decretar cuál es la tasa. ¿Quién va a poner la tasa? ¿Por qué el 5 y no el 4, por ejemplo? ¿O por qué el 5 y no el 6? ¿Quién va a determinar cuál es el número mágico aquí para determinar cuál es la tasa? Efectivamente, como dice Salvador, han caído en la central de riesgo por no poder pagar la cuota, porque se quedaron sin trabajo, porque las ventas bajaron, porque el gobierno ordenó que cierren los negocios producto de la pandemia, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha generado que la gente no pueda pagar. Por eso es que yo ahí difiero en el tema de que hay irresponsables que se han feriado los créditos, porque también hay que evaluar, pues, el rato de un crédito, cuál fue el motivo, porque el historial queda. Eso no se puede borrar, eso está en el ambiente. Lo que digo es que en las nuevas condiciones, porque hay que partir de algo, las nuevas condiciones de la central de riesgo tienen que ser distintas para que no se satanice al ciudadano, y obviamente que las tasas tienen que bajar. Yo lo dije, 18, 20, 22 y súmele el duende 26, 27 y 28. Sobreendeudan al ciudadano. Salen tasas de interés altísimas, impagables. Los agricultores pequeños pierden sus cuadras. Nosotros sí estamos recorriendo el país. Pero nosotros no podemos ser irresponsables, y si eso me van a costar a mí unos cuantos votos, el decir que las tasas de interés no se pueden poner con un número mágico y mandar un decreto, eso obviamente lo tengo que decir. Yo voy a ser responsable, yo no voy aquí a venir a hacer demagogia, yo aquí no voy a venir a ser irresponsable, yo aquí le voy a venir a decir la verdad a la gente. Por eso es que propongo el tema de la central de riesgo y un acompañamiento al emprendedor, al agricultor, al artesano, al comerciante que está deprimido. Estamos en guerra, Francisco. Estamos en guerra no solamente contra la pandemia del coronavirus, sino contra la pandemia del pillo, del delincuente, del político, del delincuente disfrazado de político. Es una pandemia terrible que le afecta al Ecuador. Y el IES debe tener muy clara cuáles son las áreas donde debe invertir, porque ahí no solo se juega con el anciano que no puede jubilarse, sino ya se está jugando con aquel enfermo que no puede sanarse. Estamos en una pandemia, no podemos pensar en el mundo ideal cuando tenemos que afrontar algo que a la familia le preocupa, que está encerrada en sus casas producto de la pandemia. El IES, que es un nido de gavilla, de delincuentes, porque eso es la verdad. Hoy usted saca un turno vía internet y se lo dan para 6 meses, pero si va a la fila se lo venden en $60. Vimos en las noticias que han aumentado la compra de medicinas en 8 millones. Tengo un empleado mío, rotura de la cervical por andar en tricimoto de un lado a otro, porque en los pueblos, en las áreas rurales, tienen tricimotos para su transporte. Tiene 1 mes. No lo operaron porque no hay anestesia. ¿Qué esperamos si en el Seguro Social no hay anestesia? En el subcentro de salud aquí, de Tumbaco, anteayer, con un ciudadano de 72 años, me dice, Salem, ayúdenos, por favor. Me mandan a hacer examen de orina, de sangre y de heces afuera porque aquí no tienen los reactivos. $70 me cuesta. Eso está pasando en el Ecuador. Hay que ver los problemas coyunturales porque la ciudadanía, que es la base de la sociedad, está sufriendo. Y si no tenemos una ciudadanía tranquila, no vamos a tener país. Y eso hay que ser responsables. Salvador nos decía que la crisis nos ha llevado a temas extremos, temas como los que plantea Mauricio. Pero entonces hay que comenzar a arreglar la casa, como se suele decir. Y eso de arreglar la casa pasa por valorar lo que ha servido o no esta Constitución, valorar la legislación que está vigente. Mucha de esta legislación ha permitido que lo de la compra de medicinas, ha permitido un montón de cosas. ¿Cómo podemos hacer, Salvador, para que la fiscalización, que es una de los deberes de la Asamblea Nacional, se cumpla? Y habrá que pasar entonces para reformar la ley,
interna de la función legislativa, para que pueda fiscalizarse de mejor manera y no tengan una comisión de archivo como la que han tenido estos últimos 14 años, Salvador. Sí, Francisco, hay que ajustar las leyes. Si es que ahora la ley orgánica de la función legislativa tiene que ser una facilitadora para conseguir la documentación rápido, que no nos estén poniendo ahí tantas vueltas que hay que pedirle permiso al presidente de la Asamblea para poder pedir un papelito al ministro. Eso no tiene ningún sentido. Somos fiscalizadores y esa ley tiene que estar expedita para facilitar que hagamos las cosas con agilidad. Y si para combatir la corrupción tenemos que ajustar el COIP, ya vamos a ver cómo queda, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Esperemos que se apruebe esa ley, pero con el carácter retroactivo. Necesitamos herramientas que nos sirvan, no que estén pintadas en la pared, que nos sirvan para recuperar lo que se robaron. Pero por encima de todo eso, lo que necesitamos es dar un buen ejemplo en la práctica. Y eso es lo que vamos a hacer con Yacu Pérez al frente, con los asambleístas de Pachacuti y por lo menos con Salvador Quispe. Hacer las cosas bien e impartir un buen ejemplo. Si algún compañero del equipo hace las cosas mal, entonces primero la Contraloría y la Fiscalía hagan lo que tienen que hacer de manera oportuna, ágil. Y si el caso lo amerita, nosotros, los del Pachacuti, los del Páramo, como nos dijo por ahí algún rato, no descartamos, ¿sí?, a aquel compañero entre comillas, porque el que se sale de la línea del bien hacer las cosas no será un compañero. En la plena plaza pública tendrá que responder, no ante Yacu Pérez, no ante Salvador Quispe, ante la ciudadanía, y no descartamos aquello. Más aún si se trata de alguien que se dio la confianza para que asuma un espacio, una administración de cualquier institución. Así que por ahí vamos y esperamos poder controlar el problema de la corrupción de esta pandemia que ciertamente nos ha hecho más daño que el propio coronavirus. Y si para eso tenemos que incorporar en la Constitución la cadena perpetua, porque por ahí vemos algunos que festejaban el primer $1.000.000 en el año 1996. Más de 20 años más tarde, siguen siendo noticia de actos de corrupción. Bueno, ¿hasta cuándo, pues? Aquellos deben estar encerrados de por vida. No descartamos entonces que la consulta popular que preparamos con Yacu Pérez, entre otras cosas, preguntemos al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere que se incorpore en la Constitución la cadena perpetua para ese tipo de malos ciudadanos que le hacen mucho daño al país. Por ahí vamos, estimado Francisco. Entonces ahí hay una visión, Mauricio, de también cambiar las leyes para la aplicación de la justicia, y estas leyes que pueden regular, el COIP ha dicho, está ahí guardada, debería haber salido ya la ley esta de extinción de dominio. No hubo reforma a los límites que se quiso ponerle al Consejo de Participación Ciudadana. La fiscalización, ¿qué visualiza usted en esto? En medio de todo lo que hay, ¿qué otras posibilidades tiene? Y con su experiencia financiera, ¿cómo logramos encontrar el camino, la ruta de todo lo que se han robado e intentar, no sé si para eso hay que hacer una legislación, recuperar, ubicar en dónde está esa plata, como diría Vladimir Álvarez? Mira, maneras hay. Hay maneras que tienen ventanas también para que no se llegue, ventanas para escaparse también, echa la ley, echa la trampa. Ahí tenemos otra coincidencia. Por ejemplo, yo le voy a pedir el apoyo a Salvador Quispe cuando estemos en la asamblea, si la gente le da la oportunidad también de estar, definitivamente que estemos juntos en esa lucha. Lo que pasa es que en la asamblea generalmente hay espíritu de cuerpo. Hay gente que va, que repite, que es parte de la troncha, que son parte de los acuerdos, llegan y no les interesa pues que esa ley se apruebe. Yo siempre lo dije, si esta asamblea no ha trabajado 4 años, que no trabajen ya los últimos 4 meses. No aprueben ya esa ley de extinción de dominio. Déjenla ahí para que la aprobemos los nuevos, los que no tenemos rabo de paja, los que estamos seguros que vamos a ir a cerrar esas ventanas para que la gente no tenga por dónde escaparse. Como una ley que tiene que ser aplicada a más del 60% de los legisladores, la van a aprobar ellos mismos. Eso es lo que me llena de duda, aparte de todo lo demás que hace esta asamblea. Pero sin embargo, sí estoy de acuerdo
con el tema, por ejemplo, yo no le diría cadena perpetua, yo no le diría, pero lo estoy proponiendo en los medios, lo estoy proponiendo en mis vallas. Yo he dicho para que no salgan los defensores de los derechos humanos de los delincuentes. 100 años de cárcel. Y esa propuesta no presentarla en la asamblea, presentarla en los medios de comunicación, para que no haya pues la posibilidad de que se escondan bajo las curules y bajo los manteles los que nos han tenido llenos de vergüenza en los últimos años, sino en los medios de comunicación, porque los que están presos hoy día es gracias a que los medios de comunicación los expulgaron y los desplumaron y los evidenciaron. Si hubiera sido por la fiscalización de la asamblea, ahí estuvieran pues todavía gozando de los beneficios del poder y de la plata mala vida. Yo lo voy a hacer en los medios de comunicación y voy a salir con la lista de los que han alcahueteado y han votado en contra de esa ley. Si no van a robar, ¿qué miedo tienen? Póngale 200 años, póngale 500 años. Si nadie tiene que ir a robar, pero obviamente tiene que ir acompañado responsablemente de un tema de la reforma judicial, del sistema de justicia, del nombramiento de jueces probos, porque a la hora de la hora también, cuidado, se convierte en un tema de persecución política, que es lo que hemos visto en los últimos años, que le meten la mano a la justicia y usan a la justicia para perseguir a sus rivales. Y eso es lo que tampoco estamos de acuerdo, porque ahí perdemos la institucionalidad del país y la confianza en las autoridades. Salvador, ¿podríamos entonces ensayar en esta última parte la visión de lo que ha de ser la estructura del Estado propuesta por Pachacuti? Creo que le entró otra llamada. Hay cosas que en la Constitución... Sí, escuchamos, ¿Me escucha, Salvador? Francisco? Sí, sí, ahora sí. La imagen es la que no estaba. No está, digamos. Ahí. Bueno, no sé si ahí me escucha. Sí, sí, les escuchamos y vemos la bandera también ya. Bueno, gracias. Sí, aquí Sí. estamos Bueno, medios ilusionados. ya disculpas, creo que pero hay... Bueno, decía que Hacerle la factura nomás. Ya. la Constitución nos garantiza muchas cosas. Lo que hay que revisar un poquito es la parte de la institucionalidad. Que no tengamos un sistema hiperpresidencialista que prácticamente hoy por hoy la Asamblea poca autoridad tiene por la propia Constitución. En materia económica no podemos presentar una iniciativa. Se legisla cualquier tema y está supeditado a un veto parcial o total. Entonces, ya no se nombran las autoridades de control. Incluso la misma ley orgánica de la función legislativa, de lo que se escuchaba hace poco, limita la actividad fiscalizadora, eso de pedir documentos a tiempo. Sí necesitamos revisar el tipo de Estado que nos da la Constitución. Y en eso sí vamos a tratar de trabajar para que no todo esté controlado desde el Ejecutivo, que haya un contrapeso en las funciones a fin de orientar bien el quehacer del Estado. Y en eso vamos a trabajar. Estamos proponiendo una consulta popular que va a ayudar para esos propósitos y también se van a incorporar otros temas como eso de que si el Ecuador debe destinar estos 4 millones de hectáreas para minería metálica a cielo abierto, a sabiendas que esos proyectos en la Amazonía que ya están vigentes, están en plena producción, como el proyecto Mirador, como el proyecto Fruta del Norte, y para las arcas fiscales prácticamente no dan nada. Mal negocio para el Ecuador. Hay que preguntarle al Ecuador si está de acuerdo, por ejemplo, que sigamos en la Convemar o nos salimos de la Convemar y recuperamos las 188 millas de mar territorial que perdimos justamente en los tiempos cuando decían que estaban recuperando la patria. Y así tantos otros temas, como por ejemplo el tema de... Sí, Francisco. Sí, no. Lo que iba a decir es que en el tema de la Convemar, no sé, me permito decir, Salvador, si es que solos podremos defender esas 200 millas. No hace falta una actividad integral, a lo mejor con más pequeños, la costa del Pacífico, o sea, algo que nos sirva también de respaldo, porque solos, por más que pataleemos, solos nos pueden atropellar, Salvador.
Bueno, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. A eso sí. Esta es una denuncia a la humanidad ecuatoriana. Nos dijeron que estaban recuperando la patria. Así le engañaron al Ecuador y así siguen engañando hoy día, que van a recuperar la patria. Pero en la práctica, mientras decían que se recuperaba la patria, perdimos los ecuatorianos 188 millas de mar territorial. Sí, y ahora se nos pone complicado recuperar. Pero esa es la verdad histórica que hay que decirle. Y los hijos de los ecuatorianos tienen que saber esa verdad. Mauricio, Salvador ha topado dos temas. El uno que es la fiscalización y a su vez, digamos, más allá de la fiscalización que ya hablaron, la estructura del Estado, de cómo van a plantear además vía un referéndum, una consulta popular, para que se pueda reformar la Constitución y poner esto. Y dos temas que son muy importantes para el país, que es la minería y si debemos o no permitirla. Él ha dicho que incluso que en eso va a ser parte de la consulta. Entonces, minería y la Convemar como el uso, como ejemplo del uso sustentable de todos los recursos que nos corresponden. ¿Qué plantean ustedes como suma listas 23, Mauricio? Bueno, los temas del país son tan amplios, ¿no?, que pudiéramos pasarnos una semana aquí analizando todo lo que hay que hacer. Y si no le ponemos, como dice el famoso dicho, las 1000 primeras millas no se alcanzan si no se dan el primer paso. Hay que comenzar a dar el primer paso. Ya estamos cansados de patalear en el país. Hay que comenzar a poner los pies sobre la tierra y caminar firmes por un país facilitador, por un país en libertad, con responsabilidad, con un país que sostenga la dolarización, que es el patrimonio que el ciudadano ecuatoriano aún tiene, porque efectivamente no solo que en su momento dijeron que recuperaban la patria, sino que más bien recuperaron patrimonio y muchas otras cosas más. Y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que hay que poner mucho ojo a lo que hacemos el 7 de febrero. En cuanto a lo que decía de la minería, el tema, primero, la consulta popular. Yo sí estoy de acuerdo que sea el ciudadano en que en las urnas se exprese sobre su futuro. No hacer estas novelerías de asambleas constituyentes que se convierten en otra fuente de politización de la institucionalidad del Estado. Si hay algo que la asamblea o si hay algo que el Ejecutivo no está abordando y que es del interés ciudadano, debemos ir a consulta popular para que sea el pueblo el que se exprese, y estos son temas sensibles. El tema de la minería. Yo estoy a favor de la minería responsable. Hoy hay tecnología. Antes había el tema de la minería y explotación minera irresponsable, rústica. Hoy ya hay tecnología, ya hay medios para poder hacer una explotación responsable con beneficio a la ciudadanía que está alrededor de esa explotación. Esto es, que los jóvenes tengan lugares para donde puedan estudiar, trabajar, etc. El tema de la Convemar. Hay que ser bien cuidadosos también en lo que se dice, porque no es solamente el hecho de lo que nosotros queremos hacer, es el tema de los convenios que existen y efectivamente hay las 12 millas de mar territorial y las 188 millas que se cuidan en cuanto a las reservas y los recursos, que se denominan las 200 millas, ¿no? Pero las 200 antes eran territoriales. Está bien. Eso sí tienes razón, Salvador. Está bien, pero esta de exclusión de 188 millas de exclusión económica, o sea, para desarrollar económicamente nosotros. Hacia allá iba. El tema de la territorialidad de las 188 millas, también en esos acuerdos que empezaron de las épocas incluso del presidente Truman y de los 1940 y tantos, también hablaba de que los estados pueden tener su alcance de mar territorial siempre y cuando puedan controlarlo. Pero hoy el Ecuador, como usted le decía, tenemos la posibilidad de solos poder controlar esas 200 millas de mar territorial. ¿Sí tenemos esa posibilidad? ¿O luego de eso va a venir un problema ya de invasión de territorios en los cuales nos metan en problemas bélicos, por ejemplo, con otros países, cuando todo el mundo hoy está universalizado, por llamarlo de alguna manera? Yo no estoy en contra de la eliminación o de la salida de la Convemar. Yo no he analizado a profundidad. Tengo 2 meses de candidato, nunca antes he sido candidato, pero téngalo por seguro que así como dije anteriormente sobre los otros temas, siempre la actuación de Mauricio Salem
no pongamos membretes, porque esa es otra irresponsabilidad de los partidos políticos, poner membretes y no saber por quién se vota, sino promocionar membretes. Hoy ya promocionamos hasta gente que no está ni en las papeletas. Eso es una barbaridad que tiene que regularse, porque engañan al ciudadano, lo sesgan y ahí viene, votan por gente que después nos enteramos, que son legisladores cuando salen presos, pues. Entonces, esa es la parte que tenemos que cambiar. Esas son las reformas estructurales y yo estoy siempre dispuesto a hacer lo que responsablemente le convenga al país y sobre todo al ciudadano de a pie. Les quiero agradecer a Salvador Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por Pachacútec, listas 18, y a Mauricio Salem, candidato a asambleísta nacional por Suma, listas 23. Salvador, un gusto. Buenos días. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Francisco, por la invitación. Han estado con nosotros. Gracias, Francisco. Gracias, siempre Salvador. Siempre a la orden y siempre invitando a votar por Pachacuti y Panchito, ya sabes. Muchas gracias. Otra factura, ahí hay una. Ellos son Mauricio Salem y Salvador Quispe. Listas 18 y listas 23. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Innovación. Completamente democracia.